El Imperio Romano nació en una península estrecha y alargada, ubicada en el centro de Europa y el mar Mediterráneo, que hoy conocemos como Península Itálica, en la que se encuentra Italia, y que es claramente distinguible en un mapa por su forma que se asemeja a una bota. En sus inicios, Roma era una monarquía. La monarquía romana fue abolida en el año 509 a.C. y sustituida por la República. Una característica del cambio fue la administración de la ciudad y sus distritos rurales quedó regulada por el derecho de apelar al pueblo. La República Romana careció de una constitución política escrita, teniendo ésta un carácter más bien consecutivo. Su ordenamiento y funcionamiento estuvo dictada por los usos y costumbres de la clase fundadora y de acuerdo con sus intereses. El derecho romano, tomado como base para las legislaciones actuales, se considera la aportación más importante de la cultura romana. Al establecerse las primeras familias en las culturas de la antigüedad, se vivía bajo un patriarcado. El padre poseía, sin que nadie se le hubiese otorgado, el derecho de la vida y la muerte sobre su familia y esclavos. La civilización romana fue la gran protagonista contextualización. Le debemos, entre otros aportes, el derecho, la ley positivada racional y sistemáticamente los conceptos de administración pública de un Estado. La República de Roma dominaba una vasta extensión de tierra con enormes recursos naturales y humanos. Como tal, la economía en la antigua Roma se mantuvo concentrada en la agricultura y el comercio. El comercio agrícola libre cambió el panorama italiano y por el siglo I a.C., las enormes haciendas dedicadas al cultivo de la vid, de los cereales y de la oliva, propiedad de grandes terratenientes, habían estrangulado a los pequeños agricultores, que no pudieron igualar el precio del grano importado. La gloriosa civilización romana tuvo sus orígenes en un pequeño grupo de granjeros y pastores que se instalaron en los márgenes del río Tíber, en las colinas palatinas y sus alrededores. Los mitos más famosos acerca de los orígenes de Roma cuentan de la huida de los troyanos de su ciudad de Troya en ruinas. En los primeros 2 siglos del imperio, Roma alcanzó el auge de su poderío, pero los primeros signos de decadencia ya aparecían a finales del segundo siglo. La caída del Imperio Romano data del año 476 a.C. Las causas de la declinación de Roma son numerosas. El imperio fue incapaz de controlar a sus numerosos súbditos y los cambios sociales y económicos crearon inestabilidad, y también la llegada forzosa de los bárbaros. En el siglo XVII, Roma atravesó un periodo de embellecimiento y expansión, debidos en gran parte a la obra de 2 grandes artistas, Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini. Roma se convierte en la capital de Italia en 1870 y la ciudad recibe una enorme afluencia de inmigrantes, lo que lleva a una rápida y desordenada creación de nuevas viviendas. La cultura romana fue la más importante según mi punto de vista, porque esta cultura tuvo mucho poder, y a la fecha hay mucha influencia respecto a esta cultura. Esta cultura tuvo mucho poder militar, y este poder era nativo y de contribuyentes cercanos. A esta cultura también se le atribuye los inicios de la política y sus sistemas de gobernación, ya que en esa época el pueblo ya elegía sus leyes, y elegían a los magistrados anualmente,
y esos gobernaban durante un año la ciudad correspondiente a cada pueblo. También existían los senadores. Los senadores llevaban a cabo todo acerca de política y leyes. Grecia. Su superficie es de 309.050 kilómetros cuadrados, incluyendo aguas interiores de la cuenca del Egeo, islas e islotes. Grecia hace frontera por tierra con Albania, antigua Yugoslava de Macedonia, Bulgaria y Turquía. Por mar hace frontera con Italia, Turquía y Albania. Su terreno es basado principalmente en montañas con rangos que se extienden con el mar, como península o cadenas de islas. La antigua Grecia, poblada por distintos grupos étnicos, estaba formada por diversas ciudades independientes. A continuación, los sucesos más importantes. A partir del año 40.000 a.C., se establecen en Grecia los primeros hombres. Años 6500 al 3000 a.C. Se establecen en Creta los primeros habitantes que introducen la agricultura. Se produce cerámica en Grecia y Creta. Año 5000. La agricultura se extiende por toda Europa. Año 3500. Se inventa la rueda en el Oriente Próximo. Año 2900 a.C. Uso generalizado del metal. Aumenta la población en Grecia y hay pueblos que se transforman en ciudades y algunas personas se convierten en artesanos especializados. Año 2500. Fundación de la ciudad de Troya. Año 1500. Uso de la escritura china. Año 1400. Destrucción de los palacios cretenses. Los micénicos se apoderan del palacio Cenosos y lo reconstruyen. Año 1200. Inicio de la religión judía. Año 776 a.C. Celebración de los primeros Juegos Olímpicos. Año 546. Pistrato toma el poder como tirano en Atenas. Año 513 a.C. Los persas invaden Europa. Año 147 a.C. Guerra aquea. Los romanos imponen el dominio directo de Roma en Grecia y Macedonia. La estructura social se definía de esta manera. Solamente los hombres nativos y libres que eran dueños de tierras podían ser ciudadanos y gozar de la protección entera de la ley, y en una ciudad-estado. En la mayoría de las ciudades-estado, la gente que tenía importancia social no gozaba de ningún derecho especial, a diferencia de Roma. La mayoría de las familias tenían esclavos como sirvientes domésticos y peones, y aún algunas familias pobres podían tener unos pocos esclavos. No se permitía que los dueños pegaran o mataran a sus esclavos. Los dueños muchas veces prometían a sus esclavos liberarlos en el futuro, para animarlos a trabajar duro. Mi opinión personal sobre este muy interesante tema es que este estado se formó desde hace mucho tiempo. Estamos hablando desde la Edad Oscura, que es el año 1200 a.C., hasta la invasión dórica, que es del año 146 a.C. Esto es solo la antigua Grecia. Este estado está relacionado con Roma. En ese tiempo, pues según dice que Roma se difundió por grandes territorios de Europa. Esta civilización se dividió en tres imperios, que son Grecia Europea, Grecia Asiática y Grecia Insular, tomando gran parte de estos territorios. La agricultura en Grecia se formó en la prehistoria avanzando periódicamente, y así se volvieron sedentarios, y solamente los hombres libres que eran dueños de tierras podían ser ciudadanos y gozar de las leyes en la mayoría de los estados. Esta gente no gozaba ni de un derecho especial a diferencia de Roma. Cristianismo. El concepto judeocristianismo primitivo es utilizado a menudo al discutir sobre el cristianismo primitivo. Jesús y sus 12 apóstoles, los ancianos y la mayor parte de sus seguidores eran judíos. Siglos I y II. En el segundo siglo de nuestra era, numerosos eruditos comenzaron a producir escritos que nos ayudan a entender la forma en que se desarrolló el cristianismo. Siglo IV. Desarrollo del canon de la escritura. La iglesia cristiana es anterior a la Biblia.
De hecho, la Biblia emana de la Iglesia cristiana y no la Iglesia cristiana viene de la Biblia. Es la Iglesia católica la que nos dice qué libros forman la Biblia. Sin la Iglesia cristiana no existiría la Biblia, sino una confusión para saber qué textos son inspirados y qué textos no lo son. Jesús no escribió una sola letra, ni dio una lista de libros. Esto lo hizo la Iglesia cristiana. Siglos 4 y 5. Oficialización del cristianismo en el Imperio Romano. El cristianismo en el Imperio Romano fue aceptado como la religión oficial por el emperador Teodosio y se le atribuye como una de las consecuencias que provocaron la decadencia del imperio. A fines del siglo IV, el cristianismo se transformará en la religión oficial del Imperio Romano. Cristianismo en el siglo XX. La Iglesia Católica Romana instituyó muchas reformas para modernizarse. Los misioneros hicieron incursiones en el Lejano Oriente, estableciendo seguidores en China, Taiwán y Japón. Al mismo tiempo, la persecución en la Europa Oriental comunista y la Unión Soviética trajo a muchos cristianos ortodoxos a la Europa Occidental y a los Estados Unidos, aumentando el contacto entre el cristianismo occidental y oriental. El cristianismo fue la razón de división entre poblaciones poderosas, provocando persecuciones entre otros conflictos. Actualmente es un tema extremadamente largo y en lo personal muy complejo. Cabe destacar que no se puede tener seguridad de sus orígenes sin hablar de los dudosos escritos que se han dejado al paso de los años, aunque esta evoluciona constantemente. Entre los violentos sucesos de la historia que ha tenido el cristianismo, como la muerte de judíos en el gobierno de Hitler y persecuciones sangrientas, se puede definir que ha venido sobreviviendo al paso del tiempo. Y aunque esto tenga una división entre la sociedad católica y cristiana, basta con mencionar que las confusiones o malas traducciones ha llevado a esta finalidad, simplemente elegir lo que nuestra capacidad pueda entender. Y aunque es una pérdida de tiempo discutir por las diferencias, mi pregunta es, ¿quién no tiene diferencias? Yo pienso que en las tres culturas hay demasiada semejanza respecto a épocas, fechas y situaciones, ya que en las tres se relacionan por distintas maneras. Como en la cultura romana tuvo mucho poder en aquel tiempo, era potencia y tenía demasiada influencia, ya que a principio de la historia los romanos controlaron a sus vecinos y comenzaron a proyectarse como una gran nación. En cuanto a Grecia, utilizó como medio la colonización de Asia Menor, respondió a los impulsos migratorios de los griegos europeos durante la época arcaica y se limitó a la ocupación de la frontera. Además de Asia Menor, también recibió grandes oportunidades de ejercer su gran poder. Grecia sufrió mucho de guerras desde la Edad Media del año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. A lo largo del siglo 8 al 5 a.C. fueron una unidad de política con muchas instituciones, costumbres y de sus leyes, y hubo como un elemento de identificador de las épocas. Y en su periodo arcaico se perfiló el protagonismo de dos ciudades, España y Atenas. Las actividades de las ciudades de España y Atenas fueron un elemento importante de su propia existencia y dio lugares de luchas homogéneas entre ellas y fue un proceso de expansión colonial por cuanto al Mediterráneo. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out.